Sí, señora. Sí, señora. Ok, espérate. Bueno, doctores, buenos días. Vamos a... Esta clase yo sé que ustedes han tenido varias clases de monitoría fetal o de monitoreo fetal. Esta clase, pues, es un compendio de varios artículos que son revisiones generales acerca del tema. Entonces, está basada en estos dos artículos, este de arriba de monitoreo fetal, principios fisiopatológicos y actualizaciones, y lo que se llama vigilancia fetal. El monitoreo fetal está básicamente hecho para prevenir la morbimortalidad fetal y está basado en el sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar un poquito de la fisiología de la monitoría fetal, del monitoreo fetal, básicamente monitoría fetal en este momento. Entonces, ustedes saben que la frecuencia cardíaca fetal resulta de la modulación de cada momento autonómico de los centros medulares cardiorrespiratorios en respuesta básicamente a estas dos quimiorreceptores y varorreceptores y a unos centros de sueño y vigilia que están en el sistema nervioso central. Influye también la regulación hormonal y el control del volumen sanguíneo. Todo eso va a dar una respuesta para permitir mantener una frecuencia cardíaca fetal dentro de unos parámetros que son considerados normales, que es de 110 a 160. Entonces, para poder entender un poquito la fisiología, hay que saber desde cuándo se puede tomar una monitoría fetal y cómo es la respuesta cardiovascular a la hipoxia. Aquí está resumido en este esquema cómo es el control autonómico cardiovascular. Ustedes saben que hay un centro autonómico hipotalámico, que hay un sistema parasimpático y simpático y parasimpático que tiene unos varo y receptores cardiorrespiratorios que van a estar influidos por los efectos alfa-adrenérgicos, tanto en los vasos como en el corazón, para dar una respuesta y para mantener un ritmo cardíaco estable. Esto todo va a estar influenciado por la disponibilidad del oxígeno, que si tiene tendencia a la hipoxia, se van a estimular el sistema nervioso vagal y va a haber unas respuestas primero de disminución de la frecuencia, primero del aumento de la frecuencia cardíaca y luego disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tan prolongado puede ser ese efecto de hipoxia? Pues eso se va a ver reflejado en la respuesta que tiene el feto a eso. Y eso se va a ver reflejado en la monitoría fetal. Entonces, acá está resumido cuál es la respuesta fetal a la hipoxia. Entonces, la estimulación de los quimiorreceptores hace una estimulación simpática y parasimpática y libera adrenalina, que acuérdense que es la hormona de la respuesta de defensa, de alerta. Y esto hace que se puedan estimular receptores beta-adrenérgicos de las células para que se empiece a derivar el metabolismo a la glucogenólisis y empieza a haber un metabolismo anaeróbico que en últimas va a producir acumulación de ácido láctico. Dependiendo de cuánto demore esto, pues va a ser la lesión reversible o no reversible como esto. Si se persiste la hipoxia, pues van a haber efectos deleterios sobre la salud del feto. Entonces, cuando hay esos estímulos adrenérgicos, ¿cómo responde el feto? Con disminución del flujo sanguíneo a los tejidos periféricos y hace una redistribución a los órganos vitales como el cerebro, el corazón y las suprarrenales. Entonces, cuando
se perpetúa esta disminución del flujo sanguíneo y de la disponibilidad de oxígeno, hay concentraciones elevadas, se liberan concentraciones elevadas de iones de hidrógeno, hay acidemia metabólica que tiene un mecanismo compensatorio, son amortiguados por el sistema buffer, por el bicarbonato, pero si esto no se da, hay un aumento de las bases, hay incapacidad de neutralizar esta acidosis metabólica y comienza la lesión tisular. Hay una hipoxia aguda con bradicardia, luego una hipoxia paulatina con taquicardia y eso se deriva luego en un daño, en una hipoxemia y en un daño fetal. Aquí está resumida cuál es la respuesta fetal a la asfixia. Entonces, ¿cómo se define la asfixia? Es la combinación de hipoxia, acidosis metabólica y por último falla orgánica. La producción celular de energía no es suficiente para satisfacer la demanda que en ese momento tiene el feto y responde con una máxima activación del sistema nervioso simpático con liberación de hormonas de estrés. Entonces, inicia el metabolismo anaeróbico en los órganos centrales de alta prioridad, cerebro, corazón, suprarrenales, y el feto, tiene que usar reservas de glucógeno en el hígado y en el músculo cardíaco. Cuando la respuesta fetal ya no tiene otro camino, llega a un estadio final y se desarrolla una insuficiencia cerebral y cardíaca que conlleva un riesgo inminente de muerte. Entonces, este es como todo el camino que lleva a un feto a manifestar cambios en su frecuencia cardíaca fetal, en sus movimientos fetales, y esto se plasma en unos hallazgos en la monitoría fetal. Entonces, la acidosis metabólica consiste básicamente en que hay una alteración en la eliminación del CO2, no es suficiente el sistema buffer ni bicarbonato, se da una hipercapnia y por último se da una acidosis metabólica y respiratoria. Y esto está reflejado en una disminución del aporte del oxígeno al feto. ¿Cómo se comporta el sistema nervioso vegetativo? Entonces, el componente autónomo controla las funciones viscerales del feto y está compuesto pues, por el sistema simpático y parasimpático. Estos dos sistemas están interactuando entre sí para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca respectivamente. Y la fluctuación entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático se observa en el trazado topográfico con la variabilidad de la línea de base. Ahorita les voy a explicar qué significa ese término. Los varoreceptores estimulan el centro inhibidor cardíaco en el tallo cerebral, inhiben el nódulo aurículo ventricular situado dentro del corazón a través del nervio vago, reduce la frecuencia cardíaca, pueden haber desaceleraciones variables secundarias a la compresión del cordón umbilical. ¿Qué otra cosa se ve que estimule los varoreceptores? Cuando el feto está en contacto con la pelvis materna y se comprime la cabeza, se estimula la dura madre que está ricamente irrigada de vasos de nervios parasimpáticos y puede generar desaceleraciones tempranas o desaceleraciones variables. Eso se llama tensiones mecánicas. Esto debe ser transitorio si la unidad fetoplacentaria está íntegra, que después de la contracción cede un poco la presión de la cabeza y el feto recupera o no modifica grandemente su frecuencia cardíaca. Los quimiorreceptores responden al aumento de los iones de hidrógeno, al dióxido de carbono y la baja presión parcial de oxígeno que se da cuando hay aumento del CO2 estimula el sistema nervioso parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca fetal y puede darse entonces ya unas desaceleraciones secundarias a una acidosis metabólica y estimulación de los quimiorreceptores que tienen caídas más graduales desde la línea de base y tardan mucho más en recuperarse.
por eso se llaman desaceleraciones tardías. Entonces, esto es una cascada de eventos que si se interrumpe esa cadena de producción de CO2 sin tener una compensación buffer, se puede recuperar el feto, pero hay momentos en que ya no hay manera de recuperar el feto y eso se ve reflejado en la monitoría fetal y nosotros somos los llamados a poder detectar tempranamente los cambios que se puedan dar. Aquí está resumido la relación del registro de la frecuencia cardíaca fetal y con el pH fetal. Entonces, fíjense que cuando hay un trazado tranquilizador que tiene una línea de base buena, el pH se relaciona con un pH menor de, menor de 7,25. Y cuando avanzan los daños de entrega de oxígeno, empieza a haber pérdida de la variabilidad, empieza a haber taquicardia, desaceleraciones variables, pérdida de la variabilidad y eso es progresivo el daño. Y fíjense, está representado la relación del pH con un pH mucho mayor de 7,25. La monitoría fetal, ¿qué es? Entonces, la monitoría fetal es una prueba de bienestar fetal que está básicamente relacionada con para la prevención de la morbimortalidad del producto y que evalúa la adaptación fisiológica fetal al trabajo de parto y por supuesto que el objetivo es detectar la hipoxemia y la acidemia patológica. ¿Qué pasa con la monitoría fetal? Que todo el mundo piensa que es también la panacea y no es así. El valor predictivo negativo sí es del 98%. O sea que si sale bien, usted puede decir en una monitoría anteparto que probablemente el feto va a estar bien durante la siguiente semana. No va a tener efectos por hipoxia. El valor predictivo positivo es del 10 al 40% y la sensibilidad para bienestar fetal es del 96%. Como les dije la vez pasada, mire, la especificidad es del 45 al 56% para compromiso fetal. Como les dije la vez pasada, la monitoría fetal ha impactado de pronto en que no se dé una acidosis fetal y una lesión permanente en el feto para que para que tenga convulsiones neonatales. Pero sí ha aumentado la intervención porque a veces en los trazados se pueden interpretar de diferente manera o ahora que está tan peligrosa el ejercicio de la obstetricia, pues es mucho más deleterio, o sea, es mucho más, los médicos tratan de no mantener cuando ven un cambio en la monitoría fetal que pueda hacer sospechar una hipoxia, no se arriesgan a tratar de mirar si se puede recuperar o no ese efecto de hipoxia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las bases fisiológicas de la monitoría fetal? ¿Cómo se hace ese intercambio gaseoso materno-fetal? Entonces, la presión parcial de oxígeno de la madre es mayor y eso facilita la transferencia de oxígeno al feto. Eso es lo primero. Los cambios respiratorios disminuyen de acuerdo a la concentración de la PCO2 materna y facilita la transferencia del CO2 fetal a la madre. Entonces, hay mayor afinidad al oxígeno y mayor facilidad de entrega del CO2. La sangre fetal tiene una mayor concentración de hemoglobina y tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y la hipoperfusión fetal a ciertos órganos permite que se estimulen mayor número de capilares, haya un mayor gasto cardíaco y frecuencia cardíaca fetal. En esta gráfica está representada cuál es la respuesta fetal a la hipoxia. Ustedes ven aquí el número en la X, el tiempo, y aquí la saturación de oxígeno. Entonces, en esta campana de Gauss, aquí ustedes ven qué significa tener hipoxemia. Eso puede darse en días o en semanas.
Entonces, debe hacerse una captura más eficiente de oxígeno, hay disminución de la actividad, disminución de la velocidad de crecimiento, pero hay mantenimiento del balance energético. Digamos que aquí cabrían los niños con restricción del crecimiento. En esta representación, miren cómo va la representación en la campana. Cuando se trata de hipoxia, se trata de horas. Entonces se empieza a dar la liberación de hormonas de estrés, redistribución del flujo sanguíneo, empieza el metabolismo anaeróbico en los tejidos periféricos, que es lo que les acabo de mostrar, y todavía se trata de un mantenimiento de balance energético. Todavía se puede hablar de que existe todavía la capacidad de hacer un balance energético hasta cierto punto. Y fíjese cómo llega al final de la campana cuando se inicia la asfixia. Entonces, hay reacciones de alarma extremas, hay un metabolismo anaeróbico en los órganos centrales, ya no solo periférico. ¿Y qué pasa? El corazón finalmente, por efecto de los varo y quimiorreceptores, termina no funcionando como tal. Bueno, entonces, ¿qué tipo de pruebas se tiene para monitoreo fetal? Entonces, el monitoreo fetal se puede aplicar antes del parto y durante el trabajo de parto. Cuando se aplica antes del trabajo de parto, se llama prueba de no estrés. Ustedes saben que se basa en mirar, en registrar la frecuencia cardíaca fetal, la presencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal asociada con los movimientos fetales. ¿Cuándo se debe aplicar la monitoría de no estrés? Todo embarazo por encima de las 29 semanas, esto está discutido, otros dicen que tiene que ser por encima de la semana 30 o 32. En algunos pacientes pues se puede aplicar un poco antes, pero de acuerdo a individualizando los casos, pero ustedes saben que la especificidad va a disminuir entre menos edad gestacional tenga, o sea, tiene menos confiabilidad. Entonces, realmente, por encima de la semana 32, el 90% de las monitorías de no estrés pueden ser reactivas como tal. Aquí está el equipo. Ustedes ven que hay diferentes tipos de monitores fetales que tienen una pantalla de registro que va mostrando la frecuencia cardíaca basal, y tiene otro toco que registra aquí abajo las contracciones. Entonces, aquí también permite, aquí abajo, mostrar no solo la frecuencia, sino la intensidad. Entonces, entre más intenso sea, pues aumenta el pico de la onda que está registrado ahí. Tiene un botón, tiene un botón que puede permitir escuchar con mayor volumen la frecuencia cardíaca. Tiene una impresora con un papel térmico que registra esto que se está viendo en la pantalla. Tiene un bastón que permite registrar los movimientos fetales, y estos son los dos tocos. Uno es para la frecuencia cardíaca y el otro es para el registro de la actividad uterina. ¿Cuál es la posición en la que se debe colocar una madre para monitoreo fetal? Semisentada o sentada en una silla que pueda ser reclinable, y esta es la manera correcta de poner los tocos. ¿Qué evalúa usted? Entonces, ustedes saben que esto tiene el papel es cuadriculado, puede registra la frecuencia cardíaca en una línea de tiempo, y tiene una nomenclatura que permite que usted puede poner la velocidad del papel. En general es de 1 centímetro minuto, y de esta línea a esta línea hay 3 minutos. Eso le permite a usted evaluar la frecuencia cardíaca fetal y la frecuencia de las contracciones. Y aquí está en la parte de abajo registrado
las dos tipos de velocidad del papel, que se puede poner en 1 centímetro minuto o 3 centímetros minuto. ¿Cómo debe estar reportado, cómo debe estar calibrado el equipo para que ustedes den una buena calidad de registro? Entonces, el registro debe ser mínimo 20 minutos para poderlo analizar, la velocidad de 1 centímetro, las contracciones pueden ir de 0 a 100 milímetros de mercurio, la hora se indica cada 10 minutos, tiene que tener una señal de buena calidad para que en el papel térmico quede registrada la frecuencia cardíaca y se hace por encima de la semana 30. ¿Qué van a evaluar ustedes en una monitoría fetal? Entonces, movimientos fetales, frecuencia cardíaca basal, variabilidad, presencia o ausencia de aceleraciones y presencia o ausencia de desaceleraciones. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca fetal? ¿Qué significa una frecuencia de base? Entonces, ustedes saben que la frecuencia cardíaca fetal nunca va a ser una línea recta, tiene eh, diferentes ascensos de la frecuencia cardíaca fetal. La línea de base se considera eh, la mayor, el mayor, a ver, la línea de base es cuando permanece, el mayor tiempo donde permanece la frecuencia cardíaca fetal y se considera alterada o diferente cuando el cambio persiste por más de 15 minutos. En estas dos columnas ustedes pueden ver qué puede producir taquicardia fetal y qué puede producir bradicardia fetal. Dentro de las de taquicardia, pues por supuesto que la hipoxia, fiebre materna, infecciones, hipertiroidismo y anemia materna. Y dentro de la bradicardia fetal, de las más conocidas, prolapso del cordón, convulsión materna, el rápido descenso del feto en el canal del parto, una placenta previa a una ruptura uterina. Bueno, entonces, la línea de base, ¿cuáles son los parámetros? Normal de 110 a 160, taquicardia por encima de 160 y bradicardia por debajo de 110. La variabilidad es normal entre 6 y 25 latidos por minuto, ausente cuando no es detectable, mínima por debajo de 5 latidos por minuto y marcada cuando es más de 25 latidos por minuto. Y tiene que tener periodos de aceleración y ojalá no tenga periodos de desaceleración o sean tempranas como tal. Entonces, esta es una representación de lo que es la línea de base. Esta es, si ustedes ven aquí estos ascensos pequeños, son los diferentes latidos, o sea, diferencias de latido a latido, que eso se llama variabilidad. Y ustedes ven el registro completo y está relacionado de acuerdo a la contracción. Entonces, la línea de base es la frecuencia en donde permanece con mayor tiempo la frecuencia cardíaca fetal. Aquí podemos ver los diferentes tipos de línea de base que nosotros podemos ver. La normal, que tiene más o menos una diferencia entre latido y latido entre 5 y 25. La disminuida, que tiene menos de 5 latidos por minuto entre sí. Y la aumentada cuando tiene más de 5 latidos por minuto. ¿Qué es la variabilidad? Entonces es el cambio de amplitud de los complejos latido a latido, y esto lo acabamos de decir, cuando es mínima, cuando es normal o cuando es un patrón saltatorio. ¿Por qué les puse esto en rojo? La variabilidad es el indicador más importante de un feto suficientemente oxigenado. Si un feto pierde la variabilidad, usted está en la obligación de determinar, primero, que el feto no esté dormido y segundo, que no esté hipóxico. Entonces, acuérdense de esta diapositiva. Entonces, aquí hay otros ejemplos de lo que sería la variabilidad, la normal, un patrón saltatorio, una variabilidad disminuida, y cuando hay una pérdida total de la variabilidad en este patrón, el feto está premortem. ¿Cuál es la definición de las aceleraciones? Entonces,
hay un aumento de la frecuencia cardíaca fetal de base de más de 15 latidos por minuto con una duración de más de 15 o más segundos como tal. Están asociadas a buen resultado perinatal, es un signo de buena oxigenación. En una prueba de no estrés debe haber por lo menos 2 aceleraciones en 20 minutos. Puede ser periódica en relación a una contracción o pueden ser episódicas que no está asociada a ninguna contracción. Aquí vemos un registro de lo que significa una aceleración. Ustedes ven acá la línea de base, va aumentando y vuelve a su línea de base. Aquí vamos a hablar ahorita de qué es una desaceleración, ¿cierto? Entonces, son las disminuciones que hay de la línea de base y pueden estar clasificadas en temprana, variable o tardía. Entonces, ¿cuándo es temprana? Entonces, durante la contracción puede haber un reflejo vagal, mírenlo, está en relación a la parte más alta de la contracción y muy seguramente corresponde a la compresión de la cabeza fetal. La variable está relacionada o no con las contracciones, son de inicio y finales abruptos por hipoxemia secundaria a la interferencia de la circulación de la bomba fetoplacentaria, a cordón umbilical, a circular del cordón o a presión del cordón también por el oligohidramios, no por partes fetales, por partes fetales, perdón. Entonces, ese es el patrón que tiene una desaceleración variable, que muy probablemente si se mueve la materna o el feto, puede desaparecer o cambiar en su presentación. Y esta es una desaceleración tardía. Está después de la contracción y son indicadores precoces de hipoxia o asfixia fetal. Aquí podemos ver qué tipos de desaceleraciones hay con respecto, fíjese, siempre hay que mirarlas con respecto a la contracción. Las tempranas están en espejo con la parte máxima de la contracción. Las desaceleraciones variables pueden estar o no relacionadas con la contracción y las tardías están después de la contracción. Entre más profunda y entre más ancha y más demorada sea la desaceleración, el daño en la entrega del oxígeno al feto es mayor. Aquí podemos ver una desaceleración prolongada, fíjese cuánto se demora en recuperar y esto es un patrón casi premortem como tal. Aquí está resumida qué es lo que pasa normalmente en una contracción. Entonces hay una hipoxia relativa, hay una disminución del flujo placentario, hay disminución de la concentración del oxígeno, como les dije, hay activación de los vasoreceptores, hay un aumento en la presentación de la presión arterial y aumento en la respuesta simpática, y si hay activación de los vasoreceptores puede haber disminución de la cardíaca fetal. ¿Cuánto o cómo va a durar esa disminución de la frecuencia cardíaca fetal? Depende de qué tan oxigenado esté el feto y qué tanto se recupere de eso. Vamos a hablar, este es el resumen de las desaceleraciones tempranas. Fíjese, vuelvo y les recuerdo, aspecto uniforme, cada una es similar a la siguiente, está relacionado con el nadir de la contracción, no está asociada a un Apgar bajo, ni a hipoxia, ni a acidosis fetal, y es una descarga vagal producida por la compresión cefálica. Esta es la fisiopatología de las DIP2, básicamente un reflejo por estímulo vagal. Y la DIP2 o desaceleración tardía. Entonces son disminuciones graduales y simétricas de la frecuencia cardíaca fetal relacionadas con la contracción. Inmediatamente después de la contracción se puede iniciar en el punto máximo de la contracción, pero se ve habitualmente ligeramente después de la contracción y son resultado de una hipoxemia. Las DIP2 son graduales, se asocia a compromiso hipoxémico fetal. Cuando se preserva la variabilidad son provocadas por una respuesta vagal
como consecuencia de algún estímulo hipóxico. Y si se pierde la variabilidad, sí está relacionada con acidosis, acuérdense de eso. Y el grado de acidosis se correlaciona con la profundidad del dip. Entonces, lo que les acabo de decir, qué tan profunda y qué tan ancha y qué tan rápido se recupera. Entonces, tiene que ver con una insuficiencia uteroplacental. Esta es la fisiopatología de los DIP2. Básicamente, hay reducción del flujo de la sangre materna al espacio intervelloso, hay caída de la presión de oxígeno fetal por debajo del nivel crítico, que es 18 milímetros, estimulación de quimiorreceptores carotídeos, estimulación del centro vagal, estimulación extravagal directa con depresión del miocardio. Entonces, miren esto que va, cada vez hay un compromiso más, de acuerdo básicamente a la presión de oxígeno. Entonces puede ser una caída transitoria que puede tener una recuperación, pero cualquier desaceleración que tenga una alta profundidad, un ancho mayor y una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, esté o no relacionada con la contracción, puede significar un daño importante en el feto y tenemos que tomar una decisión de interrumpir el embarazo por la vía más rápida que esté en ese momento. Estas desaceleraciones DIP3, el otro tipo de desaceleraciones que hay, son bruscas disminuciones de la frecuencia cardíaca fetal de 15 o más latidos por minuto que duran más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos. Pueden ser antes, durante o después de las contracciones y están relacionadas casi siempre con la compresión del cordón fetal, del cordón umbilical, perdón. Son significativas cuando, a pesar de que sabemos que pueden ser por compresión del cordón umbilical, están por debajo de 70 latidos por minuto o más de 60 segundos. Eso es una alarma y tenemos que tratar de corregir esta situación. Bueno, aquí podemos ver qué es un patrón sinusoidal. Entonces, la línea de base, la frecuencia de la línea de base puede estar entre 120 y 160 latidos por minuto, con un patrón oscilatorio como el que ven acá. No hay una amplitud mayor de 5 a 15 minutos, latido minuto. La variabilidad es plana, fíjense que no hay un cambio entre latido a latido y a veces hay ausencia de tramos de registro de reactividad o variabilidad. Entonces, este patrón sinusoidal está relacionado con asfixia fetal. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes deben interpretar la monitoría fetal? ¿En reactiva o no reactiva o en insatisfactoria? La insatisfactoria es la que usted no puede determinar, no puede hacer un registro continuo por 20 minutos, ya sea porque la madre es muy obesa, que tenga un dorso posterior y no se oiga bien, que se mueva constantemente el feto. Eso es una monitoría insatisfactoria y hay que esperar y volverla a hacer. Y esta interpretación de reactiva indica bienestar fetal. Ya saben, frecuencia cardíaca fetal entre 110 y 160, por lo menos 2 movimientos fetales en 20 minutos, aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, 15 latidos minuto por más de 15 segundos, debe haber por lo menos 2 aceleraciones y debe haber ausencia de desaceleración. Bueno, nosotros hablamos de esto en la clase pasada, que es cuáles son los estados de actividad fetal, y ustedes saben muy bien que existen periodos de sueño fetal y nosotros debemos tratar de distinguir cuando un feto está dormido y tiene disminuida su variabilidad porque tiene un sueño profundo. Entonces, aquí está resumido esos estados fetales y nosotros tenemos que, si se sospecha que el feto está dormido, como por ejemplo acá, hay que estimular el feto
ya sea de forma vibroacústica o estimulando, moviendo el bebé. Y obviamente también tenemos que darle una carga a la materna, si esto persiste, de un bolo de líquidos para saber cómo está ese bebé, si está bien o ha estado dormido y por eso está disminuyendo su variabilidad. Eh, entonces aquí está resumida también cómo se interpreta una monitoría fetal, su línea de base, la variabilidad y que las desaceleraciones no sean repetidas. Eh, bueno, en esto está resumido. Yo les dejé ese cuadro para que ustedes puedan leer con detenimiento qué cosas tienen que tener en cuenta cuando los patrones no son tranquilizadores. Fíjense aquí en esta línea, 100 o más de 160 latidos, hay una disminución de la variabilidad y las desaceleraciones variables pueden ser preocupantes y cuando es francamente anormal. Este trazado que ustedes ven a la mano izquierda es un tratado de hipoxia aguda. Miren cómo pierde aquí dramáticamente la línea, la frecuencia de base. Y cuando hay hipoxia subaguda, mire cómo puede ser el patrón en la mano derecha. Estos patrones de monitoría fetal pueden significar una hipoxia crónica. Fíjese aquí la disminución de la variabilidad que ya les había mostrado. Y en el patrón de abajo, cuando se ve una hipoxia progresiva. Nosotros no podemos permitir que esto se dé. Debemos tratar de evitar al máximo que haya un patrón así y si en algún momento se ve la intervención de ese feto tiene que ser inmediatamente. Mire cómo en la segunda diapositiva, en la segundo registro, cómo se ven las desaceleraciones profundas y amplias. Aquí hay una variabilidad reducida y acá esto es un fracaso cardíaco terminal, o sea, este feto está asfixiado. Bueno, entonces ustedes saben que hay diferentes categorías, hay diferentes clasificaciones y patrones de interpretación. Este es uno de ellos y está semaforizado. Y ustedes saben que esto lo hacen para que visualmente usted pueda encasillar la monitoría fetal que usted está viendo para saber qué tanto tiene que correr para ayudar al feto. ¿Cuáles son las recomendaciones de la monitoría fetal? ¿A quiénes se les debe hacer monitoría fetal? Primero, si usted la va a hacer antes de las 30 semanas, tiene que individualizar el caso en cada paciente y reducir y orientarla a pacientes que tengan un riesgo materno-fetal detectado como tal. A las pacientes que no tengan riesgo, hay que aplicárselas por encima de la semana 32 para que usted pueda decir que tiene confiabilidad en el examen cuando está haciendo una monitoría anteparto. Cuando hace una monitoría intraparto, en el hospital, básicamente todas las pacientes se convierten en monitorización continua porque pueden tener algún factor de riesgo como tal. Recuerden que el valor predictivo positivo es bajo, el 10 al 40%. Cuando hay prematuridad, pues sobrepasa los beneficios de intervenciones quirúrgicas, entonces no se puede aplicar, no es confiable aplicarlo en fetos pretérminos. Entonces, la COP recomienda realizarlo por encima de la semana 32 y en toda paciente de alto riesgo con sospecha de restricción debe incluso hacerse antes de la semana 32. Bueno, ya estamos finalizando la charla. El perfil biofísico es otro de los estudios para bienestar fetal que puede estar relacionado o no con la monitoría fetal. Básicamente es un estudio ecográfico en el que se basa en dividir imaginariamente el útero en 4 cuadrantes, medir varias cosas que les voy a decir, entonces entre ellas los bolsillos de líquido amnióticos, el mayor bolsillo vertical de líquido amniótico
libre de cordón o partes fetales. Entonces, ¿qué mide el líquido amniótico? Entonces, mide los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, el tono y el líquido amniótico. Cuando se introduce la monitoría fetal, pues el puntaje tiene que ser sobre 10, pero normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Hacerlo sobre movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono y líquido amniótico. Acá está todos los parámetros que son normales y cuando es anormal. Entonces los puntajes se dan 0 o 2 y la sumatoria cuando es normal tiene que estar por encima de 6. Entonces, si está por debajo de 6, hay que determinar qué le pasa al feto o repetir el estudio o mantenerlo con monitoría fetal continua. Entonces, ya saben, los movimientos fetales tienen que ser movimientos de más de 20 segundos, los corporales 2 o más movimientos del cuerpo, las extremidades de 20 a 30 minutos, el tono se mide o con movimientos de chupeteo o con movimientos de extensión y regresión de la extremidad del feto. Y el líquido amniótico, 1 o más bolsillos mayor de 2 centímetros. ¿De qué otra manera podemos monitorizar un feto? Pues con el Doppler. El efecto Doppler, esto lo lleva el nombre del médico que lo descubrió, es un método no invasivo para estudiar la circulación materno-fetal. Está relacionado, o sea, se basa en la velocidad de las ondas del flujo de un vaso determinado. Básicamente se ve la arteria cerebral media y la arteria umbilical y registra en una pantalla eh, la forma de la onda, del flujo del vaso que usted está midiendo. Entonces, tiene que tener una inclinación específica para que el ángulo de isonación permita que se registre en una pantalla la velocidad del flujo y se va a interpretar de acuerdo a la forma de la onda que hace esa velocidad de flujo y eso permite saber qué tan oxigenado está el feto. Estas son las diferentes ondas que se pueden medir en la arteria cerebral media y en la arteria umbilical. Entonces, fíjense que tienen un diferente patrón dependiendo de dónde la estén midiendo. La cerebral media es mucho más alta y se mide la caída y cuánto demora en la diástole como tal. Bueno, entonces como recomendaciones finales de todos estos procesos de monitoreo, todas las mujeres en trabajo de parto deben recibir apoyo cercano a una persona que tenga la formación adecuada. La vigilancia fetal intraparto en mujeres con embarazo a término debe hacerse en el trabajo de parto. Puede, que si no tienen factores de riesgo, se puede hacer auscultación intermitente. Una auscultación permanente cuando son de alto riesgo y si hay la manera en la institución de salud de hacer pH del cuero cabelludo, se debe realizar para correlacionarlo con los hallazgos anormales de un registro de monitoría fetal. Eso no está en nuestra institución, pero tienen que saber que sí existe. Finalmente, la diapositiva es lo que yo siempre les he pedido. Ustedes hacen parte de nuestro equipo de salud y todos tenemos que tener una buena comunicación, no negarnos a ver lo que es evidente en una monitoría y no negarnos a escuchar lo que siempre nos recomiendan hacer. Entonces, ¿alguna pregunta, doctores? Doctores. No, señora, todo claro. No, señora. No, profe. Bueno, entonces, si desean esta presentación, solamente me lo hacen saber. Yo se las envío para que ustedes lean. Están
las cosas más importantes de esos dos artículos, que son unas revisiones grandes que han hecho y que resume básicamente todo lo que ustedes tienen que saber de monitoreo fetal. Para mí es muy, muy importante que ustedes repasen y se familiaricen con los hallazgos, porque ustedes son una de las personas que nos ayudan a cuidar a los fetos en la sala de partos. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse, por favor, cojan los registros, lean, pregunten lo que no entiendan, vuelvan y mírenlos, interprétenlos, para que hagamos un buen trabajo y tratemos de detectar los fetos que están comprometidos cuando tenemos que hacerlo, o sea, no cuando estén asfixiados. Bueno, recuerden eso, repasen la clase y muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces, doctor. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe, ¿tú nos podrías rotar las diapositivas, por favor? Ah, se fue.